Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADA y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Cambio Climático, donde trataremos el tema Lecciones aprendidas en el desarrollo de las NAMA en América Latina y el Caribe. La presentación estará a cargo de Julia Victoria Justo Soto. Julia Justo es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, con estudios de doctorado en Desarrollo Sostenible y de magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú, además de diplomas en Economía Energética y Finanzas en la Universidad Peruana ESAN. Tiene experiencia de 25 años en promover políticas públicas e inversiones en el sector energético y en facilitar el financiamiento nacional e internacional de proyectos energéticos, cambio climático y mercado de carbono. Promotora de inversiones en proyectos de carbono del sector energético por 13.000 millones, es también miembro de la delegación oficial de las COP por 8 años y del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático por los últimos 4 años. Actualmente es consultora internacional en energía y ambiente y directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente, FONAMP, Perú. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat, con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Julia Justo y damos inicio a este webinar. Julia, por favor, adelante con su presentación. Experiencia que se está desarrollando en América Latina sobre los NAMAs, ¿no? Y, digamos, pudiéramos, desde luego, ver las opciones de trabajo en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, no sé si todos ya tienen visualizando la presentación, ¿no? Si es así, avanzo, digamos, con la misma. Entonces, en este trabajo encargado por el ADE, ¿no? Es un trabajo en realidad de preocupación muy importante de esta organización de América Latina en lo que se refiere a energía, puesto los que trabajamos en energía y cambio climático sabemos la gran vinculación que tienen ambos temas. Al hablar de los NAMAs, un poquito de historia, eso es muy importante porque va acorde con la evolución, digamos, de las responsabilidades en lo que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Recuerdan ustedes que previo a ello, digamos, uno de los instrumentos muy importantes acordados dentro del marco de la convención fue el protocolo de Kioto, ¿no? Es el protocolo de Kioto, ¿no? Porque ahorita estamos en su revisión final, ahora en París a fines de año, ¿no? En la COP de 2015. Entonces, digamos, en este compromiso que se dio dentro del marco del protocolo de Kioto, habían instrumentos en los cuales participábamos todos los países, ¿no? Teníamos lo que es el mecanismo de desarrollo limpio, mediante el cual los países en desarrollo podíamos, digamos, vender nuestras reducciones a los países desarrollados, ¿no? Que tenían compromisos de reducción de emisiones de acuerdo al protocolo de Kioto, ¿no? Y por otro lado también teníamos los otros instrumentos, el Joint Implementation y el comercio de emisiones, aplicados estos, digamos, a los otros grupos de países, de los países desarrollados y los países del este. Luego, digamos, viendo la evolución de cómo se ejecutaban estos proyectos de reducción de carbono dentro del marco del protocolo de Kioto, ¿no? Digamos, en las negociaciones de los países, buscando, digamos, que era evidente, dado los informes que generaba el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Digamos, del calentamiento de nuestro planeta y que se hacía necesario, digamos,
seguir promoviendo lo que es la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, en el 2007, en la reunión de Bali, ¿no? En la COP13, ¿no? Digamos, se vio la necesidad, ¿no? De encontrar mecanismos de acciones voluntarias, ¿no? Que, digamos, permitan, contribuyan a la reducción de las emisiones, ¿no? Y ahí es, digamos, que se promueven las NAMAs, ¿no? Entonces, ahí estas acciones nacionales de mitigación, ¿no? Denominados los NAMAs, ¿no? En Bali se establece esas acciones voluntarias, o sea, no eran vinculantes como tal, pero sí los países deberían expresar, digamos, estas acciones voluntarias. Y se indicaban las opciones de financiamiento que podían dar los países desarrollados, el apoyo al tema de la transferencia de tecnología y lo que es el desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces hay países de la Unión Europea, Alemania, Reino Unido y otros empezaron a cofinanciar algunos países iniciativas sobre lo que son estas contribuciones nacionales, las NAMAs. Luego, digamos, en Copenhague, ¿no? En la COP15, o sea, en el 2009, ¿no? Que además, digamos, de tomar acuerdos importantes como fue el tema del financiamiento del Fondo Verde del Clima, ¿no? También, digamos, se reitera este compromiso de, digamos, de que deben darse estas NAMAs, estas actividades nacionales de mitigación, y que las mismas ya deben de ser reportadas cada 2 años. O sea, ya no solamente la acción de indicar, hay que hacerlo, como se indicó en el 2007 en Bali, sino ya avancemos y deberíamos de reportar estas NAMAs, ¿no? Y, digamos, y teniendo, digamos, el elemento importante que es el MRV, ¿no? El monitoreo, el registro y la verificación, ¿no? Que, digamos, los que trabajamos en ese tema de los proyectos de carbono, ¿no? Es el indicador importante que refleja qué tanto van a ser las reducciones, ¿no? Eso, digamos, fue importante ese acuerdo en Copenhague, ¿no? Que además se dan los números como tal, ¿no? Y, digamos, luego de ahí, ¿no? En Cancún, ¿no? Digamos, también se marcó nuevamente otra precisión y que, digamos, estas NAMAs tenían que tener como un horizonte hasta el 2020. O sea, ¿qué tanto iban a avanzar las digamos, estas acciones nacionales de mitigación, ¿no? En relación a sus reducciones sobre, digamos, teniendo como un periodo tope el 2020? ¿Qué tanto iban a ser los números ahí? Luego, en el año siguiente, digamos, en la COP17, ¿no? Se estableció la plataforma de Durban, ¿no? Digamos, ya no solamente se va avanzando, ¿no? Vemos la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? De que tenemos que hacer un registro, tenemos que hacer cada 2 años, tenemos que, digamos, tener un horizonte en 2020, sino que además acá ya se dice, ojo, que se tienen que precisar las hojas de rutas sectoriales para que, digamos, se logren los compromisos. O sea, se va haciendo, digamos, mucho más orientativo este trabajo de presentar las contribuciones nacionales, ¿no? Y luego, digamos, en Doha se precisa, digamos, el registro como tal, ¿no? Para que, digamos, puedan obtener el financiamiento a mayor escala, ¿no? Digamos, al presentarlo con un horizonte claro, al 2020, al presentarlo en qué sectores van a intervenir, al presentarlo, digamos, con los, digamos, registros sobre el MRV que se iban a dar. Entonces, ello, digamos, permite la evolución de los mismos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, digamos, de las hojas de rutas sectoriales, ¿no? Es que, digamos, como su nombre lo dice, son, digamos, acciones nacionales, ¿no? Pero, digamos, es muy importante el trabajo sectorial. Después un NAMA, por eso, si, digamos, hablamos de los NAMAs y del registro del mismo que están en América Latina, por ejemplo, los 24 NAMAs que tenemos registrados, la convención, ¿no? En ese estudio a marzo de 2015, ¿no? Son principalmente asociados a sectores, ¿no? No es, si lo comparamos con los proyectos, digamos, a menor escala, como eran son los MDLs, ¿no? Entonces, o digamos, otros del mercado del carbono, no, digamos, mucho más específicos, ¿no?
Entonces, acá se involucra, digamos, a los sectores, ¿no? Y es importante, como son contribuciones nacionales, que se tienen que reportar, el involucramiento con el sector público es sumamente importante, ¿no? Y, desde luego, un trabajo con el sector privado. Entonces, acá es más fuerte la relación de trabajo con el Estado, ¿no? Si comparamos, ¿no? Con el tema, digamos, la etapa anterior, que eran los proyectos individuales del mercado del carbono, por ejemplo, en el MDL, que trabajamos en América Latina, ¿no? Entonces, teníamos, digamos, una entidad privada, podía desarrollar su proyecto de carbono de reducción. Digamos, un MDL, ¿no? Del mercado voluntario, ¿no? Y, digamos, era asociado a su, digamos, actividad, si es una empresa, llamamos una pequeña central hidroeléctrica generadora, ¿no? Y como tal, digamos, tomaba la decisión, sacaba sus autorizaciones correspondientes y avanzaba con ello, vendía sus reducciones, en fin. En el caso, digamos, de una ya no, se involucra el sector, ¿no? Es el sector de construcción, el sector, digamos, de energías, el sector de energías renovables, o el sector de residuos, ¿no? Entonces, son interconectadas con el sector público, porque esas se tienen que reportar. En el caso de los PDL, por ejemplo, no se reportaba. Simplemente uno tenía el registro, ¿no? De, digamos, de las reducciones, ¿no? Que se iban vendiendo como tal. Pero no este registro que, digamos, está asociado, digamos, al el voluntarismo del país sobre la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ese trabajo con el sector público, está relacionado con el sector público, ¿no? Y hay dos aspectos importantes en ello, ¿no? Digamos, desarrollar una política nacional de mitigación, o sea, que esté enganchada a una política nacional de mitigación, que esté enganchada a una estrategia nacional, digamos, de cambio climático, y dentro de ello, ¿no? Digamos, el tema de adaptación, ¿no? Que indique, digamos, qué son las actividades necesarias que van a ser implementadas, ¿no? O sea, que esté dentro de ello, ¿por qué? Porque esto, digamos, estas nada más pueden conseguir el financiamiento, ¿no? De los países desarrollados que empezaron, digamos, el compromiso de financiar ello, ¿no? Y luego también el tema de desarrollar las capacidades, el tema de la transferencia de tecnología, ¿no? Como lo sabemos, nosotros que somos de América Latina y del Caribe, ¿no? El tema, digamos, de desarrollo de capacidades todavía es una actividad pendiente, ¿no? Ese es un tema nuevo y sigue siendo el tema de reducción de emisiones, el tema de la lucha contra el cambio climático, y es innovativo como tal. Se va tratando de buscar los nuevos instrumentos, empezamos con Kioto, ahora con NAMA, y luego estamos ahora con las contribuciones nacionales. El otro aspecto, un aspecto importante, es que esto está relacionado con el tema de la política nacional ambiental, la política nacional de cambio climático, dentro de su estrategia, ¿no? Y, digamos, debidamente aquí el registrado, digamos, los compromisos de mitigación. Luego de aquí tenemos también el otro aspecto muy importante, es el tema del MRV, ¿no? Que son, digamos, es el monitoreo, el registro y la verificación, ¿no? O sea, ¿de qué? De las reducciones. O sea, ¿qué tanto son las reducciones que se van a dar? ¿Cómo efectivamente se va a hacer su registro del mismo? ¿Cómo se va a monitorear el cumplimiento del mismo? Y cómo se va a dar, digamos, la verificación del mismo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es muy importante, digamos, este trabajo, que es un tema de desarrollo de capacidades específicas, mucho más, digamos, de bastante elaboración técnica. Entonces necesitamos forjar también los cuadros, digamos, calificados, ¿no? Hacemos un inventario de los especialistas que tiene cada, digamos, país en América Latina. En realidad, todavía no tenemos la oferta necesaria para poder trabajar agresivamente. Pero se hacen todos los esfuerzos para, digamos, ir haciendo el desarrollo de las capacidades, ¿no? Entonces, en el contexto internacional, ¿no? Como comentaba, ¿no? Las NAMAs, ¿no? Vienen a ser, digamos, vienen a ser las políticas y medidas de los países que llevamos a cabo, ¿no? Como parte de un compromiso voluntario, ¿no? Es un compromiso voluntario. Y como lo presenta el grafiquito, ¿no? Es de una participación de multiactores, ¿no? Digamos, un liderazgo compartido, lo que es el sector público,
y el sector privado. ¿Qué tipo de acciones nacionales tenemos, ¿no? De acuerdo, digamos, a los compromisos y digamos, y de acuerdo a los casos que se están desarrollando, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? Los unilaterales, ¿no? Tenemos que están desarrollados con recursos financieros de cada país. O sea, yo decido, yo mismo me financio como tal, como país, ¿no? Si yo puedo ser, digamos, del Ministerio de Vivienda de un país, mi sector de vivienda, que está dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, trabajar lo que es, digamos, la construcción verde, el Green Building, digamos, o viviendas sostenibles, está asociada a un tema, digamos, del empleo de energías limpias, renovables, ¿no? Entonces, y me financio, digamos, con el banco de vivienda que hubiera en el país, ¿no? Ese es digamos, un ejemplo hipotético, ¿no? Me financio como tal, ¿no? Tomo la decisión de abordar mi compromiso, ¿no? Y, digamos, y me marco dentro de este plan financiero de digamos, mejorar el índice, la cobertura de vivienda en mi país, pero con un enfoque, digamos, de construcción verde, de vivienda sostenible, donde está el componente de energía, ¿no? Y lo financio con mis recursos. Entonces, ese es el concepto del NAMA unilateral, ¿no? Luego tenemos las NAMAs apoyadas, ¿no? Que requieren un apoyo internacional para ser implementadas. O sea, tengo, digamos, una idea organizada como tal, hay voluntad de los actores, ¿no? Digamos, del Estado, del sector privado, de la sociedad civil, quien digamos, que participe en esta NAMA, ¿no? Pero requerimos de un financiamiento, ¿no? Sea para el desarrollo, digamos, del estudio de factibilidad de la NAMA, ¿no? O para la implementación como tal, ¿no? Y las acreditables, las NAMAs acreditables, ¿no? Ahí digamos, ok, requiero, digamos, trabajar un NAMA, ¿no? Y digamos, las reducciones que se generen en este NAMA, digamos, estoy previendo que, digamos, que participe en el mercado del carbono, ¿no? Entonces, y de tal forma que pueda financiar o cofinanciar la implementación, ¿no? Como tal. Y por ese lado, entonces, digamos, eso sí está, digamos, debidamente enganchado con lo que es el mercado de carbono en estas acreditables, ¿no? Que también son, digamos, apoyadas como tal. ¿Cuáles, digamos, bueno, hablábamos el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, dentro de los compromisos que hay, que se están dando en la convención, están considerando, pues, el financiamiento de este tipo de instrumentos, ¿no? El tema, digamos, de las NAMAs, en su formulación y también en su implementación, ¿no? Entonces, ahí como explica la NAMA, ¿no? Por el lado de la implementación, es que efectivamente las partes tienen que estar interesadas, ¿no? Hay un proceso político con ello, ¿no? Y digamos hay potencialidad del mismo desarrollar, ¿no? Y por el lado del financiador, en este caso del donante, ¿no? Muchos de los NAMAs que se están desarrollando en América Latina, pues están con, digamos, financiamiento de la cooperación internacional a través de donaciones, ¿no? Para, digamos, desarrollar capacidades para lo que es el tipo de financiamiento de la inversión propiamente, ¿no? O el desarrollo tecnológico, ¿no? Y apoyar en la ejecución del mismo. ¿Cómo son los casos de los NAMAs que tenemos en América Latina y el Caribe, ¿no? Y que estén, digamos, asociados a energía, ¿no? Eso es, digamos, ¿no? Ese es, digamos, el enfoque de esta reunión. Entonces, digamos, tenemos 5 NAMAs que se encuentran, digamos, solicitando apoyo para la preparación, según el registro de la convención, ¿no? Tenemos el caso de Uruguay, que está estimando desarrollar un caso de NAMA con tecnologías bajas, emisiones para la agricultura y las cadenas productivas de la agroindustria, ¿no? Entonces, digamos,
hay un monto requerido por ellos de $630.000, ¿no? Luego hay otro programa de viviendas sustentables, también solicitado por Uruguay, registrado ahí en la convención, por $350.000. Un programa de alta integración de energía eólica, por 1.250.000 para el caso de Uruguay, también nuevamente. Y 2 solicitudes para el caso de México, ¿no? Para un AMO urbano de $900.000 y uno de cogeneración en el sector gas y hidrocarburos menos de $100.000, ¿no? Digamos, luego tenemos, esas son las NAMAs para la preparación. Luego tenemos otro grupo, ¿no? Que buscan de apoyo para la implementación. Esto es algo muy importante, ¿no? O sea, no puedes desarrollar la NAMA, se les dice, ok, reducciones en este sector, dentro de este subsector, energías renovables, dentro de ello, digamos, proyectos de energía eólica, ¿no? Como tal. O sea, podemos preparar el estudio, ¿no? Cofinanciado, con digamos, la cooperación internacional con la nación. Pero necesitamos recursos para la implementación. Entonces, digamos, estos acuerdos voluntarios, ¿no? Requieren de recursos para la implementación como tal, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digamos, el tema del financiamiento. Es una de las barreras importantes. Ahora, bueno, con el tema del Fondo Verde del Clima, se estima que esto, digamos, se abra como tal, ¿no? Para poder, digamos, contar con el financiamiento. Pero si vamos sumando los dólares, ¿no? Entonces, el tema del Fondo Verde del Clima tiene una disponibilidad de $10.000 millones, que es lo que se ha habilitado en la reciente COP de Lima, ¿no? Y acá, por ejemplo, en lo que tenemos solamente de las NAMAs, de este registro que hay, que en 15 NAMAs estamos como 4.800 millones, casi 4.900 millones de dólares, ¿no? Entonces, la demanda de recursos financieros es significativa para este trabajo también de acciones voluntarias para nuestros países, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile, para implementar una estrategia forestal y de cambio climático, ¿no? Alrededor de 23 millones. Tenemos el caso de Uruguay, por 2 millones para un trabajo de energía solar con fotovoltaica, ¿no? Luego tenemos otro de Chile, igualmente para el tema de un sistema de abastecimiento de energías renovables. Si vamos a cifras bien grandes, significativas, otro caso de Chile nuevamente, de 160 millones para residuos orgánicos, ¿no? Digamos, si hacemos comparativas, nosotros acá en el Perú para hacer la gestión de los residuos sólidos necesitamos alrededor de 700 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, de un programa nacional, ojo, ¿no? Luego tenemos el tema del turismo para República Dominicana, que es un país, digamos, de alto componente turístico, de alrededor de 370 millones, ¿no? Y eso asociado a los residuos. Luego de una estrategia de desarrollo bajo carbono para clima resiliente en Dominica, ¿no? Con 1.000 millones, ¿no? Entonces vamos viendo ahí, digamos, las cifras en la tabla, como ustedes ven, ¿no? Para avanzar con la presentación. Otro caso también importante, tenemos el caso en NAMA para las nuevas construcciones residenciales de México, por 3.000 millones de dólares, ¿no? Esto va a significar que, digamos, no solamente van a haber aportes por el lado de la cooperación, sino también préstamos, deuda de los gobiernos. Eso es muy importante también, digamos, subrayar esta parte para que puedan, digamos, avanzarse en la implementación de las NAMAs, ¿no? Y lo dice claramente en el tema se ha visto en las negociaciones en la convención, ¿no? Que ese tema, digamos, del financiamiento climático, no solo nuevamente considera cooperación, sino también deuda. O sea, los países nos vamos a endeudar para poder, digamos, en este caso América Latina también, los en desarrollo, y los de América Latina para, digamos, poder cumplir estos compromisos voluntarios de reducción de emisiones. Luego tenemos otro grupo que son, digamos, las NAMAs en implementación, ¿no? Y que, digamos, son 4 casos, ¿no? En América Latina. En el caso de Uruguay, como lo ven ustedes ahí, ¿no? Es para la terminal de gas natural, ¿no? Digamos, ahí con, digamos, de una capacidad de 10 millones de metros cúbicos de día, ¿no? A 15 millones de metros cúbicos día. Y, digamos, el tamaño, digamos, de las reducciones estimadas son alrededor de 4 millones de toneladas. Y el tamaño de la inversión para ellos son de 505 millones. Acá, por ejemplo, hay un tema de financiamiento, ¿no? Acá, digamos, hay préstamos para
realizar esta implementación, ¿no? Luego tenemos otro caso, en el caso de Uruguay, ¿no? Es, digamos, igual participación de las energías en un proyecto de energías renovables por 2 millones, ¿no? Y ahí, bueno, la magnitud de las reducciones son mayores, ¿no? Alrededor de 42 millones de toneladas, ¿no? Acuerdo de producción en Chile, tenemos por igual por inversiones de 160 millones y las reducciones por 18 millones, ¿no? Luego, digamos, en lo que es industrial, tenemos una implementación en cemento en República Dominicana, ¿no? Que nos va a generar 2 millones de toneladas y los montos de preparación e implementación, pues estamos hablando de 6 millones. En total, la NAMAS en implementación están alrededor de 673 millones en América Latina y el Caribe. Pero también tenemos otro grupo de NAMAS a nivel de ideas y en otros niveles, como tal, ¿no? Como ven ahí ustedes, este grupo de 10 que presentamos en pantalla, ¿no? Está en elaboración, ¿no? Digamos, esto, digamos, lo hemos considerado de otras fuentes de información que no son de la Secretaría, que también tienen registros de estas, digamos, a estas ideas de NAMAS, ¿no? Que son el caso de Argentina, de Chile, de Colombia, ¿no? Que están asociados a energía, a transporte, ¿no? Y a transporte en este primer grupo que presentamos. Luego tenemos este segundo grupo, tenemos ideas, digamos, e implementación, ¿no? Acá tenemos ideas de Colombia y también de implementación del mismo, ¿no? Elaboración es el tema de un reciclaje y en el tema de transporte que, digamos, está implementando Colombia, ¿no? En Costa Rica tenemos 2 casos de elaboración, ¿no? Que está asociada a la ganadería y vivienda, ¿no? Y en el café, sí, ese es un avance muy interesante que está desarrollando Costa Rica, ¿no? Que ya lo está implementando, ¿no? Igualmente en México el caso de las viviendas sostenibles, como mencionábamos en la lámina anterior. Y digamos, Perú también, que tenemos una AMA en elaboración, ¿no? Sobre el sector vivienda, el tema de generación y uso final de la energía, el tema, digamos, también de residuos, que está trabajándose en el Perú, transporte urbano sostenible, y también el caso de, digamos, industrial en ladrilleras, también que hay en el Perú. Luego en Uruguay también tenemos otra elaboración sobre energía térmica solar, en Cuba de porcinos, ¿no? La parte también de transporte, están considerando ellos, ¿no? Y energías renovables también en Jamaica, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 32 casos de ideas que hay que están registrados en implementación dentro de la Secretaría. Digamos, se hicieron entrevistas, ¿no? A especialistas de Chile, de México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Cuba, ¿no? Para, digamos, este trabajo sobre NAMAS, ¿no? Pudiera enriquecerse como tal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile, ¿no? Para tener una información a compartir, ¿no? Digamos, con el grupo y también de la difusión propia del estudio, digamos, de NAMAS que se ha concluido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos el NAMA de la, digamos, zona verde, ¿no? Está financiado por el BIC, como les comentaba, ¿no? Y un cofinanciamiento que también entraría, digamos, la CAF, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay incentivos para el tema energético de la movilidad eléctrica, el tema de utilizar los vehículos eléctricos, ¿no? Hay una, digamos, participación de la distribuidora de energía, de Chilecta, ¿no? Y, digamos, ahí hay una barrera, que es el tema de los transportistas, como tal, ¿no? Que, digamos, bueno, está dentro, digamos, del diseño propiamente, y bueno, y lo están trabajando de acuerdo a las características, pues, de este grupo de trabajadores. Luego hay otro NAMA acá, digamos, comentado por ellos, sobre el caso de la estrategia forestal y de cambio climático, ¿no? Y, digamos, está con un financiamiento suizo, ¿no? Inicial, ¿no? De 2 millones, pero sus necesidades de financiamiento son, digamos,
promedio de 350 millones, ¿no? Esta estrategia nacional busca reducir la deforestación y la degradación de los bosques, ¿no? Aumentando la forestación y la recuperación de bosques nativos, ¿no? Como ustedes saben, Chile es un gran productor forestal, pese a las características de sus suelos y las características, digamos, geofísicas que ellos tienen, ¿no? Entonces, han hecho un trabajo muy interesante, digamos, en estos últimos 70 años sobre el tema de la actividad forestal y, digamos, están por ello presentando este NAMA sobre la Estrategia Nacional Forestal y de Cambio Climático, ¿no? Y ahí, digamos, un trabajo solamente en la parte normativa, digamos, de promover el tema de la forestación, la degradación, que está dentro de su estrategia nacional, es, digamos, una responsabilidad pública. Y participa, ¿no?, el sector privado, ¿no? Entonces, acá hay una barrera, es importante siempre este tema de las barreras como experiencia para compartir con los participantes en ese webinar, ¿no? Es, digamos, sobre la normativa, ¿no? Una normativa que facilite, digamos, la implementación del NAMA como tal, ¿no? Que no contempla, por ejemplo, lo dicen ellos en entrevista, ¿no? La legislación chilena no contempla en su integridad elementos de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Hay países que están trabajando esto, ¿no?, que son, digamos, mecanismos de los servicios ecosistémicos, obviamente considerando estas barreras, se están preparando para ello, ¿no? Y eso también es un caso que está trabajando el Perú. Las experiencias, caso de Costa Rica, ¿no? Una NAMA que está implementando, que es la NAMA del sector café, ¿no? Es, digamos, el costo total de las NAMAs, ¿no?, es 60 millones y es cofinanciado por el gobierno, ¿no? Facilita el 80% del total, ¿no? Y, digamos, acá hay multiactores, ¿no? Es una NAMA integradora, eso es muy importante, ¿no? Esa es la diferencia con los proyectos de carbono del MDN, son más individuales, un desarrollador. Acá hay varios agentes que participan, entonces se requiere una alianza sólida, digamos, también convenios muy claros para, digamos, poder avanzar con los NAMAs, ¿no? Y poder, digamos, efectivamente evidenciar el, digamos, el compromiso voluntario de reducción de emisiones, poderlo, digamos, luego, digamos, demostrar, ¿no? Demostrar como tal. Entonces, este trabajo con los diversos actores es muy importante. En este caso particular, por ejemplo, es una interacción con el Instituto del Café, ¿correcto?, ¿no? Hay un administrador de los fondos, de SERP, ¿no? Luego hay, digamos, un aporte del FOMIN, ¿no?, que apoya al sector privado, también acá, por 1,5 millones, ¿no? Luego también tenemos la mesa NAMA, hay una mesa NAMA de café, por productos lo tienen ellos, ¿no? Entonces, están las universidades, institutos técnicos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el de Energía y la administradora Fundeser, ¿no? Entonces hay y desde luego el café también, ¿no? Que es el Instituto del Café. Entonces, digamos, esta coparticipación de estos actores es muy importante y es una NAMA que se está implementando como, digamos, con bastante éxito en el caso de Costa Rica, ¿no? Y hay un interés de la banca nacional, ¿no? Los créditos, o sea, el sector privado, los productores se involucran como tal. Entonces, acá, digamos, un interés de la banca porque el café es un negocio importante en Costa Rica, entonces la banca también está cofinanciando, digamos, las actividades individuales de los agricultores como tal, ¿no? Eso también es un elemento muy importante, digamos, dentro de la viabilidad de esta NAMA, ¿no? Entonces hay un criterio, ¿no?, que luego lo procesaremos ya como al final, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, es importante identificar que NAMAs pueden generar un tamaño de reducciones, ¿no?, y al menor costo, ¿no? Veíamos en los ejemplos que hemos hablado, ¿no?, de repente habían altas inversiones y el tamaño de las reducciones no eran tan significativas, y en otras de menores inversiones y las reducciones son significativas. Entonces también hay que explorar ello dentro de ese trabajo con los NAMAs para avanzar en las expresiones de los compromisos voluntarios, ¿no? Luego también Costa Rica tiene NAMA en residuos sólidos, ¿no? Permítame tomar un poquito de agüita. Gracias. En lo que son los NAMAs, digamos, de residuos sólidos, en el caso de Costa Rica, ¿no?,
está, digamos, en diseño, ¿no? Pero ahí, digamos, una barrera que a compartir con ustedes, ¿no? Es el trabajo de gobernanza con las municipalidades, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Lo cual dificulta el tema del financiamiento y de los compromisos también como tal, ¿no? Entonces, rotación de los trabajadores, de los técnicos, los alcaldes de cambios de políticas cada periodo, entonces, digamos, es una barrera muy importante a considerar, ¿no? Igualmente, a partir de estos residuos sólidos agrícolas, ¿no? Hay una idea de complementar con generación de energía, principalmente basado en los residuos de la caña. Otro caso, en el caso, digamos, de lo compartido por Costa Rica, es el de la ganadería ecológica, ¿no? Se contará con apoyo de la cooperación danesa para trabajar esta NAMA, ¿no? Y digamos, está en un trabajo de sensibilización con los ganaderos en estos momentos, ¿no? Y igualmente también se está trabajando con la Corporación de Fomento Ganadero, ¿no? Que, digamos, agrupa a los productores de carne y de las lecherías como tal. Entonces, hay todo ese trabajo, digamos, de sensibilización, de compromisos que tienen que generar los actores para, a partir de ello, digamos, como país decir, ok, este es el NAMA que queremos trabajar. Igualmente, digamos, el sector privado también puede tomar la iniciativa de los NAMAs, ¿no? Pero digamos, en un match con el sector público para que se incorporen como una acción voluntaria. También tenemos las NAMAs de vivienda baja en carbono, ¿no? Más allá, digamos, de las construcciones sostenibles como tal, ¿no? Es también, digamos, los servicios, ¿no? Incorporar los servicios, ¿no? Y acá también nuevamente hay una alianza con las empresas constructoras, ¿no? Las de transporte, ¿no? Para que, digamos, viviendas bajas en carbono, ¿no? Digamos, y también las municipalidades, ¿no? Para tener, digamos, un transporte sostenible asociada a estas viviendas bajas de carbono. La barrera acá, digamos, es la falta de políticas de ordenamiento territorial sobre el desarrollo urbano, ¿no? Es, digamos, la planificación del uso de los espacios públicos, ¿no? E involucramiento de los actores aquí. Entonces, acá, digamos, todavía hay acciones pendientes, ¿no? Pero, digamos, es bueno compartir estas experiencias. Igualmente, tenemos el caso de la experiencia de México, ¿no? Tenemos el caso de México, es el NAMA urbano, ¿no? Explicábamos, ¿no? Apoyado por GIZ, ¿no? Y por un NAMA Facility, por el NAMA Facility también para desarrollarlo, el reequipamiento sostenible de viviendas, también asociado, digamos, a nuevas tecnologías, a empresas de electrodomésticos, ¿no? Bueno, y está en la búsqueda de financiamiento, ¿no? Y el NAMA para, digamos, nuevas construcciones residenciales, ¿no? Es, digamos, el NAMA mediante el cual se otorga un subsidio de un crédito, ¿no? Del Fondo de Vivienda de México, que es el banco hipotecario, ¿no? Y, digamos, se ha sensibilizado a la industria, a los constructores, ¿no? De tal forma que, digamos, y en el caso de las características del otorgamiento del crédito, ¿no? El crédito tiene que demostrar efectivamente la solicitud que hay un componente de mitigación dentro de la construcción, ¿no? Y digamos, la barrera se cree, no se estima que puede encarecer las construcciones, pero también sabemos que las tecnologías están bajando de precio, entonces habríamos que evaluar al final, ¿no? Pero digamos, es una contribución muy interesante, ¿no? En el caso del Perú tenemos el caso de residuos sólidos apoyado por NOAP-UNESCO, ¿no? Y lo tiene a cargo el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y acá, digamos, se está trabajando también una nueva ley general. Hay una ley general de residuos sólidos, se está trabajando una nueva ley y también la modificación del Plan Nacional como tal. Resultado de, digamos, de poder avanzar en ese desarrollo del NAMA, se está concluyendo, están en la revisión final del estudio de factibilidad. Lo de otro NAMA en ladrilleras, PNUD está apoyando ello, se requiere inversión para implementación, igual que en el caso de los residuos, ¿no?
ahí va a haber una inversión del Estado, ¿no? Como tal, y también, digamos, el Estado, perdón, disculpen ustedes, en el caso de residuos sólidos, en el Perú, digamos, hay programas financiados también a través de deuda que hay, ¿no? Con el BID y con el JICA de Japón, ¿no? Para, digamos, que se está incorporando de todo este NAMA, alrededor de 80 millones de dólares. En el caso de las ladrilleras, está, digamos, estamos apoyando el diseño, pero se requiere inversión para el financiamiento, y hay una participación con el sector privado, ¿no? Las ladrilleras, los gremios de la construcción, las entidades financieras, ¿no? Se está sensibilizando como tal, ¿no? Para que, digamos, las entidades financieras puedan incorporar el tema también, digamos, que puedan tener, privilegiar aquellos, digamos, préstamos que, digamos, son un componente de mitigación. Ese es un trabajo más de sensibilización, no hay un compromiso oficial como tal, más por el lado de sensibilización, y ahí, digamos, hay un trabajo interesante de capacitación y sensibilización al sector financiero que realiza el FONACTO. Luego hay el tema, digamos, de Dominicana, que es en el tema de turismos y residuos, que habíamos comentado, ¿no? Trabaja en conjunto con la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, ¿no? Todavía no tiene el financiamiento obtenido, ¿no? Digamos, pero es algo muy interesante, puesto que la República Dominicana es un país turístico muy importante. Luego, tiene un NAMA en lo que es en granjas porcinos, se tomó como base un programa, digamos, un programático de proyectos MDL, ¿no? Que se trabajó ahí en Dominicana y está buscándose el financiamiento para la implementación. Luego también hay otro NAMA acá en Dominicana sobre cemento, ¿no? También basado en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. Como ustedes ven, todos están marcados dentro de las estrategias nacionales, la política nacional de cambio climático, ¿no? Para sobre eso expresar, digamos, en las reuniones de la convención, ¿no? Digamos, los compromisos voluntarios de los países, ¿no? Luego, hay un NAMA en eficiencia energética también para el sector público, ¿no? Digamos, que está trabajando Dominicana. En el caso de Uruguay, tenemos promoción de energía solar térmica en viviendas nuevas, ¿no? Es un trabajo, digamos, en ese sentido sí es mandatorio. El Ministerio de Vivienda de Uruguay, ¿no? Digamos, dice que las nuevas viviendas deben de contar con colectores solares, de luego de la disponibilidad de recursos, ¿no? Y que el Estado asumirá el costo de los equipos e instalación, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Entonces, hay un compromiso del Estado, ¿no? Y desde luego esto va a beneficiar al sector privado, una mayor demanda de estos equipos, colectores solares, nuevos puestos de trabajo, desarrollo de, digamos, de mando medio, ¿no? Sobre ese trabajo de energía solar, ¿no? Y desde luego también a nivel profesional, ¿no? O sea, la cadena en realidad se fortalece y crece, ¿no? En el caso de Ecuador tenemos, digamos, el programa de eficiencia energética, ¿no? Para cocción, sustitución de gas licuado de petróleo en el sector residencial, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el BIT apoyó en este trabajo. Hay una contrapartida del Ministerio de Electricidad de Ecuador y de Energías Renovables, ¿no? Reemplazar el gas licuado por hidroenergía, ¿no? Empleando la energía eléctrica en la cocción en vez del gas licuado, ¿no? Está en la búsqueda de financiamiento, también este NAMA. Luego tenemos el desarrollo de centrales hidroeléctricas, digamos, acá también está en ese trabajo en Ecuador, ¿no? Y, digamos, buscan tener una matriz energética con 90% de energía hidroeléctrica y 10% de aporte termoeléctrico, ¿no? Hay otros de energías renovables. En realidad es muy interesante estas metas que se fija Ecuador, ¿no? Prácticamente tiene una matriz casi limpia totalmente, ¿no? Luego el NAMA de optimizar la generación eléctrica y eficiencia energética, ¿no? Para aprovechar, digamos, la quema de gas para generar eléctrica en las instalaciones de la empresa petrolera, ¿no?
En Cuba tenemos NAMA del sector porcinos, ¿no? PNUD y OLADE financiaron la idea de este NAMA, ¿no? El gobierno ha apoyado el tema de la formulación, ¿no? La sensibilización como tal, ¿no? Y desde luego acá es un trabajo con el sector cooperativo campesino, como productor de los porcinos, ¿no? Eso es muy importante puesto que hay una relación estrecha de la NAMA aquí, ¿no? Entonces, los actores que, digamos, están involucrándose en esta NAMA es el Instituto de Investigaciones Porcina, con su Centro de Desarrollo de Biogás, y el Grupo Nacional Porcino del Ministerio de Agricultura, que son los productores como tal, y los ministerios correspondientes, ¿no? Es una NAMA muy interesante, ¿no? De Cuba también igualmente. El NAMA del sector transporte, ¿no? También ha sido apoyado por el Reino Unido, ¿no? Igual han trabajado la formulación y la sensibilización, ¿no? Es un cambio modal, digamos, contar con un sistema del BRT, transporte de buses rápidos, ¿no? El tema del transporte no motorizado, ¿no? Muy interesante porque ustedes saben, en el caso de Cuba, eso es digamos, tiene un solo plano, puede permitir el desarrollo de transporte no motorizado, tipo ciudades como Barcelona, Trujillo, lo han visto ellos como tal, ¿no? Entonces, eso está en el trabajo correspondiente, ¿no? Ahora, cuando vemos todo ese trabajo, digamos, de los compromisos voluntarios, ¿no? Al avance de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Los países evaluaron, ¿no? Digamos, luego, y aún más, y ya generar contribuciones nacionales vinculadas, ¿no? Entonces, todo este trabajo, así como los MDL, los programáticos, sirvieron para trabajar los NAMAs, ¿no? Este trabajo también de los NAMAs, ¿no? Va a servir para trabajar, digamos, las contribuciones nacionales, ¿no? De base, ¿no? Información que va a ayudar, ¿no? Acuerdos entre los actores que va a ayudar y va a facilitar este proceso de las contribuciones nacionales, ¿no? En Lima, en la COP de Lima, en la COP 20 se acordó informar, ¿no? Digamos, a la convención en octubre, ¿no? Cuáles van a ser las contribuciones de los países, ¿no? Entonces, las contribuciones, los países se están preparando, elaborando, y obviamente está bien, estas contribuciones están evaluando dentro de sus posibilidades y las condicionalidades como tal, ¿no? O sea, tienen que ser contribuciones serias, robustas en el sentido de su viabilidad como tal. Entonces, los países se están evaluando para poder hacer, digamos, la información correspondiente y el registro respectivo de ello, ¿no? Entonces ahí, digamos, como vemos ahí, en el caso de un NAMA y una contribución, ¿no? Se requiere, digamos, si tenemos un NAMA y otras iniciativas, ¿no? Trabajar los lineamientos de los mecanismos y implementación, los arreglos institucionales, sobre todo ese trabajo, digamos, de la propuesta de contribución, ver cuál es el financiamiento público y privado para poder llevar, digamos, la implementación como tal, ¿no? Cuáles son las capacidades técnicas que se requieren como tal para poderlo decir. O sea, no es solamente esa idea, sino que son todos los elementos que permitan viabilizar que se puedan realizar, digamos, finalmente estas contribuciones. Y como hemos visto en el gráfico, las NAMAs son un gran soporte, ¿no? Pero también este tema de los NAMAs, ¿no? Tiene sus barreras, ¿no? En el registro que tenemos en la convención, ¿no? La plataforma con que cuenta la convención es poca amigable, es muy compleja, ¿no? Ahora, la participación del registro es voluntario, ¿no? Con información también no se puede realizar un diagnóstico detallado, ¿no? Digamos, de que se registre no significa que efectivamente va a ser atendido las solicitudes de financiamiento y de implementación, ¿no? Y además también, como hemos visto, en conjunto de ideas, pero qué tan viables son, ¿no? Qué tan reales como tal van a ser, ¿no? Y también, digamos, el tema de la gobernabilidad. Como hemos visto, las NAMAs requieren varios factores,
es de multiactores, ¿no? Entonces, el sector privado es un actor importante, lo hemos visto en el café, en los porcinos, en la energía, en lo que fue, ¿no? Una alianza con ellos donde les corresponda, como tal, ¿no? Y siempre el sector privado va a decir muy bien qué tanto yo me beneficio como tal. Quizás de repente los financiamientos, ¿no? De la tecnología, entonces tienen que haber, digamos, esas evaluaciones también por el lado del sector privado y en el caso de preparar el NAMA, integrar y evaluar todo ese tema. El tema de la legislación correspondiente, ¿no? Digamos, que esté dentro de la estrategia, los documentos de política del país, que los documentos del país en esta lucha contra el cambio climático es muy importante esto, ¿no? Puesto que son compromisos del país, pues tienen que estar en la agenda política de la alta dirección de los países. Eso es muy importante, ¿no? Eso facilita todos los procesos, ¿no? Entonces, el tema de la comunidad es sumamente importante y el tema de las capacidades, como comentábamos, ¿no? Las tecnologías son nuevas, la gestoría como tal, ¿no? Un desconocimiento en el planteamiento de las ideas, ¿no? El caso de forestal, por ejemplo, intenciones de las NAMAs, a excepción del caso de Chile, ¿no? Es duro, porque, por ejemplo, si queremos involucrar al sector privado, ¿no? Digamos, ¿quién va a financiar el sector privado? Tiene que ser la banca. La banca no es proclive a financiar proyectos de más de 10 años, ¿no? Solicitamos financiamientos especiales como tal, ¿no? Y ahí, como comentábamos, el tema de las barreras del financiamiento, ¿no? Tanto, digamos, las barreras para preparar como para implementar. Algunas podrán caminar de repente, ¿no? Y son pequeñas escalas de inversión, entonces podemos ahí incorporar el financiamiento de la banca privada o una deuda de la República como tal. Pero cuando las inversiones son grandes, entonces ahí, digamos, hay que, digamos, evaluar lo que decíamos, de repente identificar NAMAs de bajo financiamiento y de altas reducciones, ¿no? Y eso, digamos, va a facilitar el avance con lo nuestro. Y hay oportunidades de financiamiento, ¿no? Tenemos el financiamiento de la ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Que son los compromisos de los países que hay, ¿no? Ahí tenemos el caso de KfW, del gobierno alemán, ¿no? Y los sectores que ellos buscan son energía, vivienda, agricultura, residuos, transporte, la parte manufacturera y bosques. Luego tenemos la Iniciativa Internacional del Clima, ¿no? Digamos, también da apoyos financieros, el NAMA Facility, también casi por los mismos sectores también, ¿no? El Banco Mundial a través del GEF, ¿no? Digamos, igualmente también para financiar los mismos sectores comentados, ¿no? Luego también hay un mecanismo de inversión en América Latina, también, ¿no? Incluye no solamente ya donaciones, sino también préstamos, ¿no? El BIP también incluye donaciones y préstamos, de lo que hablamos. No solamente la cooperación, los donantes pueden participar en la etapa preparatoria, formulación de los estudios, pero las inversiones van a requerir deudas o inversiones de recursos públicos del Estado. Luego tenemos, digamos, la plataforma española para los NAMAs, ¿no? Y, digamos, recursos de los japoneses a través de la... En el 2014, ¿no? Se ha destinado más de 1.500 millones de dólares para desarrollar actividades de NAMAs, ¿no? A través de NAMA Facility, ¿no? 83 millones, Fondo de Inversión, 160, de África por 963 millones, ¿no? A través de un fondo fiduciario para infraestructura, el tema de Fondo de Inversión para países vecinos por 332 millones, ¿no? Y apoyo para, digamos, políticas nacionales por alrededor de 2 millones de dólares, ¿no? Oportunidades de innovación tecnológica, necesitamos de tecnología, ¿no? Entonces hay que buscar adaptar políticas y medidas nacionales buscando ese tema de la transferencia de tecnologías, ¿no? Por el lado, digamos, de los países en desarrollo, ¿no? Luego los países industrializados, ¿no? Digamos, proveer los recursos financieros y también las transferencias de tecnología, ¿no? Y, digamos, aportar a través de los centros de tecnología regionales y, digamos, acordados entre el marco de la convención, ¿no? Las otras oportunidades, digamos, ya
hay que involucrar al sector privado en aquellas actividades donde ellos estarían interesados, que lo vean también como un negocio o el crecimiento de sus negocios, ¿no? Buscando la sinergia de los sectores, ¿no? De repente transporte y vivienda, de repente, digamos, energía y construcción nuevamente, ¿no? O de repente, digamos, los negocios de los bosques y la vivienda sostenible. Entonces, hay que ver las sinergias que hay para el tema, digamos, de las oportunidades. Las oportunidades también es aquellos países que ya han avanzado con proyectos de carbono, sea del MDL, del mercado voluntario, ¿no? O de programáticos, no tienen una base informativa, una base de conocimiento para poder, digamos, desarrollar las mapas, ¿no? Y desde luego, digamos, siempre enganchado con el tema de las políticas, ¿no? Y las oportunidades en amas de energía, como hemos comentado, ¿no? Hay un paquete importante de actividades a considerar dentro de los sectores, digamos, en el sector de energía y sus subsectores de los países, ¿no? Pues de energías renovables, de eficiencia energética, ¿no? Y, digamos, matrices más limpias, ¿no? La dominicana tiene alta importación digamos, de energía, ¿no? Entonces, un abastecimiento de energía térmica, ¿no? Entonces, un cambio en su matriz energética para ellos es sumamente importante, ¿no? Entonces, una NAMA, por ejemplo, por ahí, sumamente importante, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, digamos, a partir de ese trabajo encargado por OLADE, sobre, digamos, las contribuciones de la NAMA con el lucha contra el cambio climático y las naves de energía principalmente, ¿no? El tema de la reducción de las emisiones, pues va ligado de forma importante con el sector energético, empleo de las energías limpias, empleo de las eficiencias energéticas, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, y revisaremos las preguntas, ¿no? Adiós, ¿no? Adiós. Muchas gracias, Julia. Por favor, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál podría ser el aspecto más relevante o clave en una NAMA para que ésta sea acreedora a fondos internacionales para su implementación? La realidad que sea, digamos, la presentación vamos a ver dos niveles, ¿ya? Un nivel que sea a nivel idea y otro que sea a nivel de implementación, ¿ok? Entonces, si es a nivel de idea, es en realidad presentar una idea bastante bien organizada, que esté dentro de la política nacional, dentro de su estrategia de cambio climático, o sea, ya está definida la política, la importancia como tal, ¿no? Y digamos, la importancia que tengan en el país. 3. El otro elemento a considerar sería, digamos, la escala de inversión, ¿no? Para desarrollar el estudio de esta NAMA, el estudio factible de la NAMA, ¿no? Eso sería para un caso de idea. En el caso, digamos, para implementar una NAMA que ya concluyó su estudio como tal, ¿no? Es, digamos, utilizar NAMA que genera mayor número de reducción de emisiones. O sea, cuanto mayor número se pone más atractivo, ¿no? Y una menor escala de inversión. Entonces ahí, digamos, se puede hacer de repente con una cooperación, ¿no? Un financiamiento compartido, o sea, que puede ser una donación con un capital semilla, ¿no? Un financiamiento semilla, ¿no? Es así, ¿no? Un financiamiento parcial, ¿no? A costo hundido y un endeudamiento complementario, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿no? Digamos, tratando de ser precisa la respuesta, ¿no? Promover nada más de baja inversión y alta reducción, ¿no? Eso, digamos, ese sería muy importante, ¿no? Porque lo que nos interesa es el número de reducciones que se vean, ¿no? Sin duda que algunos países dirán, ok, pero yo con el transporte o con X actividad, digamos, yo también voy a reducir, pero si necesito 500 millones y voy a reducir 2 millones, entonces, digamos, la oportunidad de financiamiento es mucho, digamos, más difícil, salvo que sea deuda. Si es deuda, un banco y si el país está en condiciones, definitivamente lo va a realizar, ¿no? Pero si, digamos, se quiere un financiamiento más blando como tal, ¿no? Digamos, y además cumplir o demostrar compromisos de reducciones, ¿no? Me inclinaría por buscar los que tienen mayor número de reducciones, ¿no? Sugeriría, ¿no?
Muchas gracias, Julia. Tenemos una pregunta de Melio Sáenz. ¿Se ha diseñado una estrategia de integración regional basada en NAMAS? Perdón, discúlpeme, no. Sí, se ha diseñado una estrategia de integración regional basada en NAMAS. Ok, si entendemos una estrategia regional de América Latina y el Caribe, no lo hay como tal, ¿no? Cada país todavía está trabajando digamos, los NAMAS en concordancia con su estrategia nacional. Pero no hay una estrategia regional de toda América Latina, no de trabajar, ¿no? Se busca así, digamos, ahora inclusive los financiadores están tratando justo de promover esto, ¿no? De que sea ¿no? De que sea, digamos, digamos, experiencia de dos países, programas de 2 países o 3 países, ¿no? Porque pueden ser experiencias compartidas, entonces se reducen los costos, por ejemplo, para elaboración, ¿no? Ya la implementación sí es como tal de cada país, ¿no? Pero no hay una estrategia regional, contestando la pregunta, ¿no? Ya, muchas gracias, Julia. ¿Cuál es el nivel de aceptación de la comunidad hacia las NAMAS? En realidad, es de la comunidad, vamos a ver. Si, digamos, vemos es una zona donde, digamos, no está presente la energía, la electrificación, no es una zona aislada, definitivamente la NAMA es una oportunidad si hablamos de una NAMA, por ejemplo, de energización rural o de presentar, digamos, abastecimiento energético con energías renovables para estos sistemas aislados, ¿no? Entonces ahí las comunidades son completamente abiertas en realidad. Ahí hay un tema muy importante, ¿no? Porque por ahí también en otro evento, me acuerdo también comentaron eso, ¿no? O sea, las comunidades son receptivas, ¿no? Las zonas aisladas, no las no contactadas, ¿no? Las zonas alejadas que no están interconectados al sistema de abastecimiento energético, a un sistema interconectado nacional, ¿no? Estas zonas aisladas son abiertas, son aperturadas digamos, a trabajar, digamos, estas integraciones energéticas, ¿no? Y, digamos, hay unas reacciones positivas, ¿no? Totalmente positivas, ¿no? Ahora, desde luego, en tanto, digamos, no significa también un costo, ¿no? De repente ellos pueden participar en parte del costo, de repente del mano de obra, donde pudieran, ¿no? Eso también es muy importante también decirlo, ¿no? Otra pregunta, Julia. ¿Cuáles son los resultados más notorios que se han alcanzado en cuanto a investigación científica y desarrollo tecnológico relacionados con las NAMA? En realidad, el tema de, más que desarrollo científico, hay que diferenciar, ¿no? Las acciones nacionales tienen que demostrar reducciones, ¿no? O sea, yo como país, con estas NAMAS, vamos a poner, digamos, de viviendas sostenibles, voy a contribuir a las reducciones en tantos millones de toneladas. Pero para lo cual, digamos, el tiempo es corto en la lucha contra el cambio climático, lo sabemos, ¿no? Entonces, un desarrollo tecnológico puede involucrar periodos largos o periodos medianos, ¿no? O sea, estratégicamente, ¿no? Digamos, se está trabajando con tecnologías existentes, pero adaptadas a cada realidad, ¿no? Entonces hay un desarrollo tecnológico también de adaptación a cada realidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando las tecnologías eran tan caras, de las energías renovables, ¿no? Se decía, caray, ¿no? Esa tecnología no es viable porque no está de acuerdo con todos los componentes, los equipos del sistema interconectado. Entonces no garantiza la continuidad del servicio, no, en fin, muchas falsas barreras, ¿no? Se ha demostrado cuando ya se implementaron las energías renovables dentro de un sistema interconectado que manejaba una sola fuente energética, sea petróleo, hidroeléctrica o gas, ¿no? Que lo que se requería era una adaptación tecnológica como tal, ¿no? Está promovido. Ahora, ¿qué tanto específicamente en las NAMAS? Bueno, podemos hablar del caso de Costa Rica, en el caso de América Latina, ¿no? Los procesos, digamos, agrícolas son
digamos, es un desarrollo tecnológico más corto, de más corta duración, por ejemplo, puedo citar eso, ¿no? Digamos, una tecnología más dura definitivamente eso va a requerir un ciclo, pero eso, por ejemplo, para el caso de las energías renovables, ¿no? Que hay todo, que digamos que está en proceso, ¿no? Pero sí hay una contribución, definitivamente hay una contribución por el tema de adaptación, porque cuando hablamos de desarrollo tecnológico no significa que voy a crear una nueva tecnología. Desarrollo tecnológico significa también la adaptación tecnológica, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que también verlo por ese lado, ¿no? Siempre el lado positivo, ¿no? Muchas gracias, Julia. Con la siguiente pregunta daríamos por terminado. ¿Cuál es el impacto que a nivel nacional y regional se espera obtener de las NAMA en América Latina y el Caribe? En realidad, yo creo que va a haber el impacto positivo de atender, ¿no? Digamos, acciones pendientes en lo que se refiere a una matriz energética limpia. Pero además de una matriz energética limpia, yo iría por el lado de la seguridad energética, ¿no? ¿Qué significa la seguridad energética? Significa que efectivamente no apostamos solamente a una fuente, ¿no? Sino debemos tener una variedad de fuentes, ¿no? De formas tipo X circunstancias, vamos a suponer, Dios no lo quiera, ¿no? Todos los países que tenemos los recursos hidroeléctricos de energía tenemos un gran potencial. De repente, pues, tenemos catástrofes de nuestras alimentadoras, de nuestras fuentes, de nuestros nevados, ¿no? Como por ejemplo en el caso del sur hemos perdido varios nevados, ¿no? Entonces, pero felizmente que todavía no pone en riesgo todo nuestro potencial que tenemos, ¿no? Pero digamos, nos ponemos en el hipotético caso como tal, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tendremos un riesgo si es que solamente he apostado a hidroeléctrica y no he tenido biomasa, no he tenido energía solar y no he trabajado con energía eólica, por ejemplo. Es un tema de seguridad energética. Ese es, digamos, un impacto muy importante. No solamente es una matriz energética, lucha contra el cambio climático, sino es un tema de desarrollo sostenible y de lo que es seguridad energética, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también cuál es el impacto positivo que hay de estos NAMA, no pese a todas las barreras, ¿no? Todas estas medidas de acción de cambio climático son muy propositivas. Hay que verlo, digamos, cuáles son los lados positivos y sobre eso trabajar. Y lo otro es el financiamiento verde del clima, ¿no? Entonces, en los fondos verdes del clima, el Fondo Verde del Clima, acordado en Copenhague, ¿no? En la nota de Copenhague y luego ratificado en Cancún, ¿no? Ya tiene un aporte inicial de 10.000, va a ir a los 6.000, ¿no? Si los países tenemos preparado nuestro, no nos podemos hacer esos financiamientos como tal. Y es una oportunidad de financiamiento, digamos, esa NAMA de reducción de emisiones puede ser financiado y si está asociado, digamos, a fuentes de energía renovables, de energía solar, eólica, que yo anteriormente no tenía en mi país, va a contribuir a mi seguridad energética, a mi desarrollo tecnológico local. Entonces hay una cadena hacia atrás positiva, ¿no? Tanto a nivel nacional del país como a nivel de la región. Lo hace también a una región sólida. Desarrollamos tecnologías, hoy día los niveles, digamos, educativos en nuestras regiones han mejorado, ¿no? Tenemos competitividad también en ello, ¿no? Y eso va a contribuir a la competitividad del desarrollo tecnológico de nuestra región, ¿no? Muchísimas gracias, Julia. Muy interesantes las respuestas que nos ha dado cada una de las preguntas planteadas en este webinar. Agradecemos su participación, así como aquella de todas las personas que se inscribieron en este webinar para la Red de Cambio Climático. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos veremos en la siguiente oportunidad. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas.